honrado de haber sido invitado y estar involucrado en este programa. Como ustedes saben, Bin Lee es uno de nuestros residentes y él está muy comprometido con esta área de expandir la radioterapia. El doctor González Moto es uno de mis amigos y lo considero uno de mis estudiantes con los que he sido mentor. Estoy haciendo radioterapia desde hace mucho tiempo, desde antes de que algunos de ustedes nacieran. Y bueno, ahora no tengo conflictos de interés. Trabajé con Accuray y también con algunas empresas sobre terapia hormonal, pero no vamos a hablar de eso hoy. Hablemos sobre el estado del arte del SBRT, algunos de los temas que hemos discutido anteriormente, como la tasa alfa beta, el BED y ese tipo de cosas. No voy a hablar sobre esa información. Comprendo que ustedes ya han hablado sobre los datos de costo-efectividad, que es más barato dar 5 tratamientos, 4 o 5 que 20. Potencialmente es más económico dar 4 o 5. Y en algunos de los estudios de la población sugieren que el SBRT puede tener más efectos secundarios, pero por supuesto hemos tenido una curva de aprendizaje, la tecnología ha mejorado, así que yo pienso que depende cómo se haga. Tenemos estudios prospectivos, hicimos uno, el RTOG 0938, comparando 5 fracciones versus 12, teniendo el PACE-B y el HIPO-RT. Y en la literatura hay muchos datos, mucha información que nos puede apoyar con los resultados. Luego vamos a hablar de un nuevo estudio que fue publicado en JAMA este año, comparando la resonancia guiada versus la tomografía guiada, SBRT. Voy a hablar de eso. Les voy a mencionar el trabajo que estamos haciendo con partículas. Saben que en el mundo la gente está utilizando protones, algunas personas están usando carbón para el tratamiento del cáncer de próstata. Hemos diseñado un estudio comparando estos. No tenemos datos aún, pero pienso que es interesante comprender cuál es el razonamiento tras esto y luego las conclusiones. Tenemos una gran cantidad de número y tipos de máquinas. Cuando comencé a tratar el cáncer de próstata, usábamos una crayola y unas imágenes y dibujamos y decíamos, bueno, por favor, quiero que irradiemos esto. Luego pasamos, así que llevo más de 30 años haciendo esto. Pasamos a la era de usar la tomografía, hicimos 3D conformacional, luego a la IMRT, luego pasamos a la SBRT. De hecho, de IMRT y GRT. El punto final es que con el fin de tratar la próstata necesitamos saber en dónde está y comprenderla. Sabiendo dónde está antes del tratamiento y entender la anatomía es clave para poder hacerlo de manera adecuada. Entonces, cuando uno escribe una prescripción para un paciente, le dice, mire, este es su plan, este es una distribución de dosis que está en un pedazo de papel o en un computador. Es una promesa al paciente que esto es lo que va a ocurrirle. Y tenemos que asumir ciertas cosas sobre los movimientos, sobre los márgenes, sobre las variabilidades del día a día. Y tenemos que comprender lo que dice la literatura de qué es seguro y qué es lógico. El primer reconocimiento de que este era un verdadero problema fue hace 30 años. Un físico en la Universidad de Michigan, Tim Hawkins, escribió uno de los primeros artículos mostrando que la posición de la próstata varía. Antes de esto pensábamos, le poníamos un tatuaje en la parte exterior del cuerpo del paciente y asumíamos que la próstata estaba siempre en ese mismo lugar. El problema con el artículo es que no sabíamos qué hacer con ello. Podíamos hacer una tomografía y mostrar que la próstata está en un lugar y luego al otro día otra y estaba en otro lugar, pero no tenemos una solución.
para este problema. Entonces, sabíamos el problema, pero no la solución. Una de las cosas que tratamos de hacer fue ver si cambiando los márgenes alrededor de la próstata podría ayudarnos en lugar de, voy a hablar de esto otra vez cuando hablemos de MR versus la tomografía la resonancia versus la tomografía que publicó en JAMA, con márgenes de 2 versus 4 milímetros. Y bueno, hace 30 años lo que se discutió es que no tiene sentido tener márgenes iguales en todos lados. Uno puede reducir la probabilidad de complicaciones teniendo márgenes más limitados cerca al recto y tener unos márgenes más generosos laterales y anteriores para ajustarnos para los movimientos anteriores y posteriores, porque si la próstata se mueve hacia adelante, anterior, el margen posterior no va a ser un problema. Si se mueve de adelante hacia atrás, pues por lo menos no va a sobretratar el recto. Y lo que recomendamos de nuevo hace 30 años era simular el paciente con un recto vacío y una vejiga llena de manera que la próstata estuviera en la posición más posterior e inferior y si había movimiento anterior se aumenta el margen y no tendría una sobredosis en el recto. Después de esto, 10 años después, la gente mostró de MD Anderson un estudio muy elegante mostrando que si el paciente era simulado, el momento de la simulación se simulaba con el recto distendido, tenían una tasa de complicación más baja, pero tenían una falla bioquímica más alta, o sea que los pacientes con recto extendido tenían más recurrencias porque el rectum si estaba lleno cuando se estaba la simulación, cuando el recto se vaciaba, la próstata se iba hacia atrás y se iba a poner menos dosis en parte de la próstata. Entonces hay que ser sistemático en cómo se simula el paciente y esto es muy importante, particularmente cuando se utilizan márgenes cada vez más pequeños. Ahora, alguien levantó la mano. Les doy la oportunidad de que hagan la pregunta, de que espérese un segundo, le voy a dar una oportunidad de abrir el micrófono. Frank, bienvenido. Adelante. Ya puedes activar tu micrófono. Puedes hacer la pregunta. Frank? I can hear you, but I don't know. Frank, it's not. No. Continue, Dr. Roach. Okay, all right, I'll continue. Maybe he wants. De pronto es mejor que escriba la pregunta en el chat y yo se la responderé. Bueno, si tienen la pregunta, por favor, porque me gustan las preguntas en tiempo real. Bueno, hace unos 20 años, más o menos, estas son imágenes de lo que se llama el BAT, que es un sistema de ultrasonido muy popular donde la gente usaba el ultrasonido para alinear la próstata todos los días antes del tratamiento. Y todo el mundo compraba estas máquinas y estaba sorprendido de la precisión y en Astro los conferencistas decían, sí, esto es lo que hacemos. Bueno, durante esta misma sesión tuvimos un póster y comparamos BAT versus utilizar marcadores implantados fiduciales y lo que encontramos era que había una gran variabilidad entre 4 radiólogos, oncólogos, urólogos, físicos, terapistas, y había una gran variabilidad. El punto aquí es que este es derecho izquierdo y esto es básicamente una métrica, cómo se hace la alineación. Ven que los dibujos son un poco borrosos, así que es mucho más preciso identificar un punto en el espacio que para ellos identificar una imagen como borrosa. Agregué esta mañana esta diapositiva porque este es un estudio hecho por Patrick Kupelian hace muchos años cuando la tomografía se comenzó a utilizar, viendo si se puede utilizar tomoterapia
y los marcadores fiduciales y sugiere que se hace menos errores con los fiduciales. Entonces hay menos retos de hacer SBRT. Es cómo localizar el rayo. Se puede usar con BIM, tomografía con BIM, y no creo que lo suficientemente precisa, uno, porque hay variabilidad intraobservadores y hay variabilidad en las imágenes. Entonces, nuestro primer sistema era bastante grande, esto fue hace muchos años. Usábamos estas semillas de oro. Ahora usamos estos marcadores implantados que no eran costosos. Las semillas valían como 2 centavos. Eran de oro 24 quilates. Las implantaban los urólogos y después teníamos unas imágenes ortogonales y superimponíamos para hacer estas radiografías y se podían hacer tratamientos a 1 o 2 milímetros de manera rápida. Esta es una imagen muy vieja. El paciente, pueden ver las semillas, la calidad de la imagen era muy pobre. Luego se reposiciona al paciente en las imágenes ortogonales para tener una radiografía reconstruida con las semillas alineadas. Y cuando implementamos esto desde un artículo, una revisión que escribimos sobre SBRT, lo que hacemos es tomografía, resonancia, corregistramos la tomografía y la resonancia, alineamos, y en este caso es usando un CyberKnife, estos cientos de rayos, y el paciente se alinea con gran precisión. Muchas personas asumen que la IMRT es lo mismo porque la tasa alfa beta es similar, el IMRT y los protones son similares y los implantes permanentes. Bueno, estas son todas formas diferentes de radiación. Debería también poner SBRT en lugar de una marca, pero estas son formas diferentes de radiación y sabemos que el tiempo de entrega es mucho más corto con SBRT, no hay necesidad de anestesia. Y el punto es que tiene que hacerse de manera muy precisa y hay que comprender la anatomía. Cuando uno compara la distribución de las dosis viendo el HDR versus el SBRT, esto es viendo iones en el recto, podemos hacerlos virtualmente idénticos. Y hicimos un trabajo anterior muy fino y luego esto lo usamos así que tenemos muchas personas en nuestra institución haciendo braquiterapia, HDR. Yo no lo hago, pero es menos invasivo, menos anestesia. Doctor Roach, tenemos una pregunta. Alguien pregunta qué piensa sobre que se mueven las semillas. ¿Qué piensa usted sobre el movimiento, desplazamiento? Bueno, si las semillas se implantan en el tejido de la próstata, en el parénquima básicamente no se mueven. El problema es si las pone en las vesículas seminales, en un vaso, alrededor de de las venas, por fuera de la próstata. Lo mismo que cuando se hace braquiterapia, cuando se hace un implante de braquiterapia, si está en los linfáticos y usted quiere, yo tuve un paciente que una de sus semillas llegó hasta el corazón, pero si usted lo pone bien en la próstata, en el ápice, en la glándula media, en el medio de la glándula y en la base, sobre todo con el CyberKnife, tiene que tener un plano diferente, pero si está a la mitad de la próstata, los ponemos unos días antes, básicamente no se mueven. Es una razón por la que me gusta que el urólogo tenga experiencia poniendo las semillas y me las ponga. Antes de iniciar, yo dije que uno de los puntos más importantes del manejo del paciente es también manejar los médicos que los refieren, el urólogo. Usted debe conversar con los urólogos si van a usar terapia hormonal o no, si necesitan semillas de oro. Prefiero que los ponga el urólogo, pero que estén siempre involucrados. Pienso
bueno, si el urólogo no lo hace, usted lo puede hacer. Creo que Alejandro los pone, yo no las pongo, pero bueno. También están preguntando sobre hacer SBRT sin semillas. Nunca. La única vez que hago SBRT sin semillas es si el paciente tiene una enfermedad masiva que no se mueve y las circunstancias médicas hacen que sea un reto poner las semillas. El tratamiento es semipiativo y los voy a tratar con los Lineac porque es más rápido. De lo contrario, no hay posibilidad de ser tan preciso sin el uso de semillas. Pienso que tenemos, hemos hecho mucho para pasar desde la convencional a la IMRT, hasta la SBRT. Incluso se usan semillas, va a haber complicaciones, pero queremos minimizar el riesgo de las complicaciones. Y si usted absolutamente no las puede poner, pienso que hipofraccionamiento sería más seguro. Pero básicamente siempre pongo semillas a menos de que tenga una circunstancia especial. Como les mencioné anteriormente, el artículo del doctor Capellian de hace más de 20 años, cuando la tomografía empezó a usarse, ellos decían, bueno, de pronto no necesitamos semillas y encontraron que tenían mejor alineación si usaban semillas que el Conbeam CT solo. Así que no pienso que la tomografía de Conbeam sola sea. Esto es uno de los artículos del doctor Kashan y otros que han pues, escrito documentando la eficacia del SBRT, los bajos riesgos en los pacientes y hay por lo menos dos metaanálisis. Este es el de 2019. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis que soporta el valor del SBRT. Este es otro con más de 6,000 pacientes del 2019, mostrando excelentes tasas de control y un perfil de toxicidad relativamente bajo. De hecho, el perfil de toxicidad en estos documentos es tan favorable que uno no se imagina por qué harían otro tipo de intervención. Sabemos que el fraccionamiento se está utilizando, es variable. El más común es 725 por 5 en Estados Unidos. De pronto, porque el reembolso, porque se pueden hasta 5 tratamientos. Y de hecho, mi estándar para pacientes con una anatomía favorable son 4. Y hay una ligera tendencia de un mejor control. Tiene un bed más alto, es conveniente para el paciente. Puedo tratar un paciente lunes, martes, jueves, viernes y tratarlos jueves, viernes, lunes, martes y terminar. Entonces, si no viven en la ciudad, no tienen que quedarse, porque de lo contrario, tienen que quedarse hasta 2 semanas. Por eso me gusta el 950 por 4. Cuando lo uso como un boost, voy a hablar de eso más tarde, me gusta el boost reverso, hago 950 por 2 y luego hago radiación pélvica para los pacientes con riesgo alto o intermedio, no favorable. Cuando vemos los estudios publicados, no los voy a revisar todos. El estudio PACE B, es del 2019 comparando la dosis escalada versus SBRT. Pueden ver que el perfil de toxicidad era muy similar, pero una de las observaciones que hicieron es que estratificaron basándose en si el SBRT se daba con CyberKnife o si no se daba con un CyberKnife. Entonces notaron que si uno ve un GI de más de grado 2, el no CyberKnife era 11% versus 9%, que no era diferente, pero si miramos la toxicidad gastrourinaria, geniturinaria, es 39 versus 12.
sugiriendo que la toxicidad era un poco más alta, estadísticamente más alta con el uso del no cyberknife. Entonces el problema, esto no fue una variable de aleatorización, esto fue de estratificación. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que estaban en un centro que no tenían cyberknife? ¿Cómo sus pacientes de IMRT resultaron comparando con los pacientes del IMRT con el CyberKnife? Y el punto era que se debía de pronto a los doctores, a la experiencia de los doctores. Pero bueno, la conclusión es que no había diferencia en la parte del IORT, sugiriendo de pronto que esto era una observación legítima, que la toxicidad era un poco más baja con los pacientes de CyberKnife. De manera más reciente, el 2022, Allison y Tree, también parte de este grupo, hice una actualización viendo la toxicidad a 2 años y le mandé un correo electrónico preguntándole el estado de esto y muestra que sí vemos el grupo con el CyberKnife. Bueno, eso es verde oscuro. Vieron que a 24 meses tenemos una línea verde oscura más alta con CyberKnife versus el Linearc. Y miren, estos son los naranjas, son los pacientes. Y dicen que la toxicidad del PACE-B era menos con el CyberKnife en el génito urinario cofundado con el que los centros de CyberKnife eran adoptadores tempranos del SBRT y centros académicos de alto volumen. Y me dio la referencia. Entonces, en conclusión, no sabemos si hacer CyberKnife es mejor o no. Podría haber sesgos, pero hay una observación que se hizo en el estudio PACE-B, PACE-B. Ahora, en los Estados Unidos, lo que es muy popular es utilizar este espaciador de hidrogel. Este es el estudio que resultó en una aprobación, dio como resultado una aprobación de la FDA, concluyendo que el espaciador es bien tolerado, aumenta la reducción del espacio perianal, reduce la radiación rectal y la toxicidad rectal y parece ser una herramienta efectiva permitiendo protocolos avanzados de radioterapia de próstata. Pero aquí Neil fue el primer y el primero y el segundo, el tercer autor eran dueños de la empresa, eran accionistas de la empresa y el estadístico trabajaba también en la empresa. Entonces, cuando yo veo esto, pienso que es un conflicto de interés y no me gusta. Ahora tenemos un fenómeno del cual hablamos que se llama el efecto placebo, porque este fue un estudio no ciego el que generó esta aprobación de la FDA. Y este estudio fue diseñado de la siguiente manera. A los pacientes no se les decía el momento de poner los fiduciales, se les ponía o no se les ponía el gel. Por supuesto, los doctores lo sabían. En este caso, los doctores eran a veces consultores o tenían acciones en la empresa que hacía estos espaciadores. La Universidad de Cincinnati puso estimulantes azul y rosados. Entonces, el azul era placebo, no había actividad, no había nada en ellos. La única diferencia era que algunas pastillas eran azules y otras rosadas. Las azules fueron 66% efectivas comparada con 26 de las rosadas. Las pastillas azules fueron 2 veces y media más efectivas para relajación, o sea, que las rosadas. O sea, solo hecho ver la pastilla genera sesgo. O sea, si yo le digo al paciente, ¿usted sabía que tenía un espaciador? El paciente decía, sí, yo pensaba que estaba sentado en una pelota de ping pong. Entonces, si el paciente sabe que tiene el espaciador, entonces saben que van a tener menos efectos secundarios porque ese era el punto de poner este espaciador. Y los doctores sabían que tenían el espaciador y también tienen el sesgo de creer que deben esperar menos efectos secundarios.
Y me gusta siempre poner frases. Y no es lo que usted no sabe lo que lo mete en problemas. Es lo que usted sabe con seguridad. O sea, cuando usted cree que algo es cierto y no lo es, eso es un problema. Si miramos la conclusión de este estudio, considerando la seguridad, el punto primario de seguridad, grado 1 o mayor eh, eh, rectal de procedimientos adversos en los primeros 6 meses fue 34 y 31. El punto de poner espaciador es reducir el efecto secundario de la radiación, pero no afectó los efectos secundarios de la radiación durante el tratamiento. Por supuesto, hubo alguna incomodidad asociada a los espaciadores, 10% de los pacientes que usaron estos espaciadores. Y si miramos la toxicidad aguda, esto es durante los 3 primeros meses, estos no fueron estadísticamente significativos. Es lo que sí pasó entre los 3 y los 15 meses, pero esto no tiene sentido para mí. Si miramos la diferencia, vemos grado 1 y mayor de grado 1, podemos ver que la diferencia absoluta de grado 1 o más toxicidad con o sin el espaciador fue 5%. Entonces, a pesar de que pusieron los espaciadores en todos estos pacientes, hay una reducción potencial de toxicidad grado 1, la cual yo no he visto en ningún otro estudio, aún cuando estudian la toxicidad grado 1, lo que fue estadísticamente significativo. Ahora, si miramos la toxicidad rectal, pueden ver en la parte superior la incidencia acumulada y una incidencia baja reportada a los 15 meses o lo que sea, pero si miran en los efectos secundarios urinarios, fueron más impresionantes que los rectales, pero no hubo diferencia en la dosimetría para la vejiga y no había diferencia encontrada en los puntos calientes de la PTB. Entonces, ¿cómo pueden explicar menos o un efecto más impresionante en la vejiga y menos en el recto? Y yo argumentaría que se tiene un punto primero muy subjetivo, toxicidad grado 1, que es leve, clínica, observación diagnóstica únicamente, no se incluyó la intervención, y la oportunidad de efecto placebo. El efecto placebo, ustedes saben, cuando ustedes le dicen al paciente, señor Jones, pasó un año desde que, o 6 meses, desde que se le hizo la radiación, ¿cómo va? Dice, voy bien, doctor. Los efectos secundarios pueden ser placebos. Esto es un reporte de la AUA, de la Asociación de Urologos que se reunió en Chicago. Luego lo publicamos en Lancet con se publicó en Lancet como un comentario viendo In Australia, las sugerencias de vigilancia post-mercadeo con infiltración en la pared rectal con los espaciadores y tuvieron 87 pacientes y 41 de ellos tenían infiltración de la pared rectal. 21% eran grado 1, 10 grado 2 y 8 grado 3. 3 pacientes con complicaciones rectales significativas, un paciente con una fístula retrouretral. Todos los casos con los más significativos eran con invasión de la pared rectal, pero los síntomas gastrogenito no se revisaron, no vieron una relación, entonces recomiendan que todos los pacientes se les haga una resonancia después para asegurarse de que si tienen una invasión de la pared rectal, no los empiecen a irradiar porque puede haber una complicación, es mejor esperar a que se resuelva. O sea, punto final, no recomiendo los espaciadores. El estudio original era en pacientes de riesgo bajo o intermedio o pacientes
con extensión. No queremos que pacientes que tengan riesgo de contaminación externa, no lo queremos hacer. Ahora, este es un artículo del doctor que publicamos el doctor González Mota y yo en Practical Radiation Oncologist, usando monoterapia SBRT como boost. Y en conclusión, esta es una diapositiva muy complicada. Si miramos el PSA Nature, si vemos el SBRT, el boost, está aquí con el boost del HDR. Y si vemos el perfil de efectos secundarios, SERT está aquí en naranjado comparado con HDR. Así que esperamos ciertos niveles de toxicidad con esto. Y en la Universidad de San Francisco usamos monoterapia. La técnica es fraccionación basada en nuestra experiencia con HDR, con braquiterapia. Y si damos 950 por 4 es monoterapia, y si usamos 950 por 4 con SBRT, como se hace con HDR, y lo mismo con el boost. Y pusimos constricciones de dosis similares. La más importante es mantener la dosis de la uretra menos de 120% de la dosis de prescripción, lo que resulta ser menos de 47 Gray si se está haciendo 950 por 4. Ahora, esta es una diapositiva muy cuestionada. Esta diapositiva está es un extracto de un capítulo de un libro que nosotros escribimos, pero antes de 1996 hacíamos IGRT en plantas permanentes con HDR y recientemente hago más SBRT. Entonces me enfoco en la última columna aquí, perdón, en la última fila, y se puede usar para monoterapia para pacientes con menos favorables. Se puede usar como boost para pacientes de mayor riesgo, para salvage de salvación, cuando no se quiere hacer braquiterapia de salvación, en pacientes con obstrucción, en enfermedad localmente avanzada. Prefiero, si es por un tumor, SBRT es mi abordaje preferido. Si se debe a un BPH, una condición benigna subyacente, no me voy en favor del SBRT. Evito alto, medio, bajo, los pacientes con lóbulos altos, medianos altos. El mediano generalmente no está con tumor, entonces no puede no estar cubierto porque aumenta la dosis de la vejiga. Entonces, con un lóbulo mediano muy grande, si el paciente no se puede quedar quieto, se mueve mucho, puede no ser un buen paciente, por lo menos para el CyberKnife, porque el tiempo de entrega es menor. Si tienen eh, artefactos metálicos, si no tienen semillas, no lo uso. Y si tienen efectos con pacientes que tienen defectos TERP, tienden a tener mayor sangrado cuando se hace dosis escaladas. Entonces no lo uso. En este estudio, HIPO-RT, 7 fracciones versus 39, los resultados son muy similares a los del PASE B en términos de control y toxicidad. De nuevo, estos son los datos de toxicidad con resultados muy similares. En nuestro estudio comparamos 5 fracciones versus 12. Vimos tasas de control y de toxicidad muy similares. Aquí están los datos de toxicidad superimpuestos. Se puede hacer esto, se puede darle a 4 o 5 fracciones de manera segura siempre y cuando se haga en la manera que está descrita en estos estudios. Esto es de un artículo que publicamos Shen y yo hace algunos años. Esto es una comparación retrospectiva de SBRT con un boost en 2 fracciones, 950 por 2 o 21 Gray en 2 fracciones. Como lo paramos contra los pacientes de HDR, comparamos, vimos las características del paciente, hicimos comparación de propensiones. Aquí muestra
SBRT versus HDR similar, control bioquímico y supervivencia libre de metástasis. Entonces vemos que el HDR es más versátil. Aquí está la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes es falso? El abordaje de ultrasonía transabdominal que se llama BAT presentó una variabilidad intraobservador significativa y Dr. Roach. La pregunta, usted puede continuar leyéndola, pero todos pueden contestar la pregunta mientras el doctor sigue leyéndolas. Así que, entonces, si todos la pueden leer, pues sí, eso es cierto. Entonces, esperemos los resultados. Entonces, tenemos estudios y 5, los espaciadores rectales redujeron la toxicidad. No sé, esperemos un poco para los resultados, para que haya más participantes y luego hablamos. Por favor, entonces, ¿cuál de las siguientes es falsas? El 31% están ahí. Por favor, están muy tímidos. ¿Cuál es falso? El ultrasonido BAT mostró variabilidad y fue abandonado. La distensión rectal, la 2, ha mostrado que se asocia con menos toxicidad. 3, 2 metaanálisis y revisiones sistemáticas se hicieron y apoyaron el SBRT. Varios estudios fase 2 y 3 sugieren que el SBRT es seguro y la 5, los espaciadores reducen la toxicidad. Esa es la respuesta. El 5, los espaciadores no han reducido la toxicidad. El estudio que se hizo fue con radiación convencional externa. Las demás todas son ciertas. El BAT se abandonó, la distensión rectal se asoció con menos toxicidad cuando cuando el recto estaba distendido y luego se hizo el tratamiento, había menor toxicidad. Sí, hay 2 estudios sistemáticos que han mostrado que el SRT es muy seguro y efectivo. Entonces, con el arte de la radioterapia, los datos del estudio fase 3 puede dirigir cómo manejamos los pacientes, pero hay limitaciones severas. 1, solo hay un número limitado de estudios y 2, hay heterogeneidad en términos de la enfermedad. Hay riesgo intermedio, bajo, con riesgos con favorables, no favorables. Hay que ver los factores de del paciente, etcétera. También hay números ilimitados de cosas que se pueden hacer. Se puede variar la dosis de radiación, el volumen de la radiación, si se da hormoterapia o no. Y a veces esto no ayuda a responder las preguntas que usted tiene. Casos inusuales me parecen útiles. En los pasados, de pronto ustedes oyeron que yo mencionar eso en otras charlas. El doctor Lee levantó la mano. Ben, ¿tienes una pregunta? Un segundo que está silenciado. Buenos días, doctor Roach. Devolvamos un segundo y hablemos sobre la respuesta a la última pregunta, porque muchas personas se sorprendieron de que la distensión del recto no está asociada con mayor toxicidad y que el espaciador rectal, yo les mostré una diapositiva, miren, este es el estudio al principio de mi charla. De hecho, muestro primero esta diapositiva, cómo simulamos a nuestros pacientes con el recto vacío y la vejiga llena, porque asumíamos que era la mejor manera de hacerla. Y 10 años después viene un estudio del MD Anderson viendo que con el recto distendido durante la simulación, los pacientes con el recto distendido y no les mostré la curva,
Los pacientes con el recto distendido tienen menos efectos secundarios, porque cuando se comienza a irradiar el paciente, el recto se vacía y la próstata se mueve posteriormente y entonces no le dan a la pared anterior del recto porque el rayo acá, el paciente, según estaban ajustados por el tatuaje, si el tatuaje está aquí, la mitad de la próstata, y el recto se vacía, la próstata se va hacia atrás y no estamos irradiando la pared anterior del recto. Y esto lo vamos a volver a ver en otra de las preguntas que tengo más adelante. Y si usted pasa al estudio de espaciadores, el estudio de espaciadores para pacientes tratados se trataron con IMRT guiada, no se les hizo CBRT. Hay muchas personas que han usado espaciadores en pacientes con SBRT y dicen que es bien tolerado, pero usted va a las revisiones sistemáticas y a los metaanálisis que ya se han publicado y mira, por ejemplo, el estudio que publicamos Alejandro y yo, espérense que no lo encuentro en este momento, pero la tasa de complicación rectal era ya baja. Y si miran a los estudios con 6.000 pacientes, lo más frecuente en genito urinario, vemos 2%. O sea, esto es grado 3, genito urinario, es muy bajo para comenzar. Y cuando usted ve un estudio que dice que pusimos a todos los pacientes para ese brete, les pusimos un espaciador, miren cómo les fue bien. Miren, ninguno de estos tenía espaciador. Y miren, así que no hay estudios que comprueben que los espaciadores se asocian con mejor resultado. Sí, es que había preguntas que la gente estaba pensando, listo. Si hay preguntas que alguien quiera hacer, no tengo problema. Hagamos, respondamos. Alejandro Blanco de Costa Rica pregunta, hoy en día hay una plataforma que nos ayuda a tomar decisiones de dosis, volumen y cuándo tratar. Hay plataformas genéricas. Mire, buena pregunta y una pregunta muy complicada. Hay un artículo publicado por Kishan viendo los biomarcadores que predicen la toxicidad y yo de hecho envié pacientes para estudios de biomarcadores, pero esto no está listo. Esto está siendo estudiado. Se llaman SNPs. Son unos que se pueden utilizar, SNPs que se pueden mejorar la sensibilidad a la radiación que se puede reflejar en la toxicidad. Pero tenemos datos del RTOG viendo la escalación de la dosis, sugiriendo que tenemos alguna inteligencia artificial, datos de inteligencia artificial que puede determinar qué pacientes se van a beneficiar de terapia hormonal y tenemos datos usando otros marcadores genéticos como Decipher para ver grupos de pacientes dotados, pero ningunos han sido utilizados en esta situación, en SBRT, sino en radiación en general. Así que no tenemos datos que se puedan comparar, que yo conozca, o no los tenemos nosotros mostrando esto. Por supuesto, uno puede especular que va a ser relevante, pero no tenemos buenos datos aún realmente. Bueno, esa es la manera en la que trato pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo. Uso SBRT, HDR, llamo boost reverso, es menos traumático para la glándula, es más fácil para mí coordinar los referidos. A veces tengo pacientes que vienen de lejos, es más fácil para mí hacer el SBRT primero. También lo puedo hacer con una tomografía y una resonancia única. Si lo hacemos con, si hacemos primero 5 raciones pélvicas,
planeamos la tomografía y luego tenemos que hacer otra tomografía para hacer una infusión para el SBRT, pero si hacemos el SBRT primero y luego terminamos el SBRT, no hago otra tomografía. Ven la anatomía mejor, se hace la resonancia y como se hizo primero la resonancia, esto nos permite asegurarnos de que estemos seguros de la anatomía. Hay un estudio aleatorizado de Lane State por una persona que murió, Jeff Foreman, un estudio aleatorizado de neutrones primero versus neutrones segundo, haciendo el boost primero, generando mejor control bioquímico. Hay evidencia de que tratar el próstata en sí, especialmente con SBRT, puede estimular la respuesta inmune, la radiación pélvica y suprime la respuesta inmune. A mí me gusta es más bien estimularla y si se hace un bus reverso, lo que ocurre es que se diseña el plan del SRT y luego usted puede diseñar el plan de la pelvis y luego usted puede crear un plan compuesto y puede asegurarse de no tener un punto caliente en los tejidos normales alrededor de la próstata. Si usted hace la radiación pélvica primero y subsecuentemente trata de hacer el SBRT es menos flexible y puede terminar con un punto caliente en los tejidos alrededor que no puede arreglar. Es más fácil prevenirlo si hace un plan de compuesto primero y luego tengo esta experiencia anecdótica en pacientes con obstrucción debido a una enfermedad de alto volumen y he visto que se les resuelve la obstrucción más rápidamente que con la fraccionamiento tradicional. Por eso lo llamo un SBT de boost reverso. Aquí tenemos a una de mis estudiantes que escribió este artículo con varios pacientes que presentaron obstrucción, los primeros 3 pacientes con T3, T4, tumores de alto grado, habían tenido hormonoterapia, uno era monoterapia, los otros 2 tenían boost reverso y el tiempo del RT al remoción completa, al full lay, esta persona el mismo día, esto 4 semanas, luego las 2 semanas y nunca se les tuvo que volver a poner el catéter. Antes de pasar a los casos, tenemos algunas preguntas. Quiero resumirlas. Dudas sobre la distensión rectal. Tomana Peña pregunta, ¿la distensión rectal es difícil de reproducirla? Un segundo. No queremos distensión rectal, queremos el recto de vacío. La distensión del recto es un análisis retrospectivo que encuentra que algunos pacientes, cuando se les hizo la simulación, tenían el recto distendido. Si yo veo un paciente, estoy haciendo la simulación y el recto está distendido, yo paro la simulación y les pido que se hagan o en algunos casos, si el paciente se les está haciendo el SBRT, le pongo un tubo, un catéter entre el recto para que salga el gas, para vaciar el recto, para que pueda ser reproducible, porque no hacemos un plan cuando el paciente tiene el recto distendido, porque no van a tener el recto distendido todos los días. Así que, por supuesto, no queremos tener un recto distendido. El punto de este artículo de MD Anderson era, tengan cuidado con pacientes con un recto distendido porque tienen una tasa de recurrencia más alta porque la próstata se mueve. Miren, vean esta diapositiva aquí. Este es de un paciente que voy a hablar ahora. Si ven el recto, tiene un nódulo entre la vejiga y el recto. Esta es una recurrencia, esta es una oligometástasis, probablemente a un nódulo perirectal o a un nódulo pélvico. Y luego hicimos otra prueba
y el nódulo se había movido. O sea, las cosas se pueden mover. El punto es que el llenado rectal va a ser variable y estoy de acuerdo con la persona que hace esta pregunta. Sí, por supuesto. No es algo confiable, no lo queremos para nada. No sé si eso responde a la pregunta. Thank you, Dr. Roach. I think Sí, that pienso could be que because eso, o people sea, hay that algunas was personas asking a little bit questions, but I think now est- a lot of us estaban preguntando lo already mismo, pero understood ya that de esto está rectum claro. empty. That's El right. recto debe estar vacío. Queremos el recto vacío, sí. Ahora, si usted está usando un balón, el recto, cuando se hace radiación con protones, como no tenían imágenes en línea y como las partículas perdonan menos, cuando se usan carbón o protones, es incluso un mayor problema que con radiografías porque este tipo de radiaciones las son afectadas más por el hueso que las radiografías. Entonces a veces ponen un balón en el recto todos los días para todos los tratamientos. Pero yo no hago eso, no me gusta esa idea. Bueno, en todo caso, el punto de este paciente no es tratar la próstata con SBRT, es tratar una oligometástasis. Este es un paciente tratado con un estudio de escalación de dosis hace 20 años. Lo tratamos 79.2 y su PSA empezó en 10, tenía una enfermedad intermedia. El PSA era solo 0.92, o sea, era alto y podemos inferir lo que estaba ocurriendo. Hicimos escanes, no teníamos PSMA en esos días. Hicimos una biopsia y eventualmente, 8 días después de tratarse inicialmente con la tomografía, con, vimos un nódulo de 1.1 centímetros y se le hizo una biopsia y fue un Gleason 4+4 en tejido blando extraprostático. Cuando lo simulamos, aunque esto se puede comparar aquí, vemos aquí el nódulo, pero no acá, y es porque esto es móvil. Entonces hice que mi urólogo le pusiera una semilla de oro a ese nódulo y lo radié únicamente los nódulos pélvicos y le hice un boost al nódulo de 960 por 4. Le hice 2 años de hormonoterapia y paró el tratamiento en el 2016 y su PSA, hablé con él hace un año y sigue estando controlado. El punto acá es que aún en pacientes con enfermedad oligomestática pueden beneficiarse, pero esto es un caso, pacientes muy seleccionados. Traté toda la pelvis, pero le hice un boost al nódulo. Entonces, lecciones aprendidas. Siga al paciente, aun si la respuesta al PSA es subóptima. Hoy en día se puede hacer un PET scan, se le puede hacer incluso de manera más temprana, pero si no se trata para curar, no va a curar a los que trata. Y es importante manejar el movimiento y saber en dónde se encuentra su objetivo. Aquí tenemos otro caso, un paciente con un tumor de alto grado, 4x5, con su PSA era relativamente bajo. Hay estudios que muestran que un PSA bajo es malo cuando tenemos un tumor de alto grado y de alto estadio, pero bueno, tenía enfermedad extensa, estaba obstruido, lo traté con un boost reverso y voy a pasar rápidamente en este caso. Tenía un seguimiento largo, hicimos biopsias y eventualmente ya han pasado más de 10 años. Tuvo el PSA, no se detecta, la testosterona está normal. De hecho, volvió a tomar testosterona por problemas de densidad ósea. El punto es que aún en pacientes, este es un paciente con 12 de 15 cores positivos, alto grado, y ya lleva más de 10 años con testosterona normal y un PSA no detectable con una biopsia negativa. Entonces,
No voy a hablar mucho de esto. Este es el estudio que usé para comparar carbones versus protones SBRT. Este es un estudio que lo vamos a hacer y me lo voy a saltar porque no es el tema que estamos hablando hoy, pero quiero simplemente decir que a veces hay pacientes que les quiero dar hormonoterapia. Este es de mi estudio aleatorizado. Y si se enfocan solamente los pacientes con radiación únicamente en la próstata, hay dos grupos, neoadyuvante y próstata único, que es el rojo, o próstata única y adyuvante, que es aquí el que es la línea negra, la línea abajo. Cuando solo hago radiación a la próstata, doy hormonoterapia después de la radiación, no antes de la radiación. Y lo hice 4 meses. Ahora voy a hablar de esto que pienso que es un artículo muy controversial publicado en JAMA Oncology. El título de este estudio, resonancia magnética guiada versus tomografía computacional guiada para radioterapia corporal estereotáctica para cáncer de próstata. No creo que, yo creo que esto es guiado con marcadores fiduciales y en ambos casos los pacientes tenían un volumen objetivo diseñado de manera que la anatomía se definiera de manera precisa y en el momento del tratamiento los pacientes tratados con resonancia con un LINEAC localizaron la próstata sin marcadores usando el aparato de la resonancia y en LINEAC se usaron los fiduciales. Entonces esto es guiado con fiduciales versus guiado con resonancia magnética. El objetivo principal era mejorar la toxicidad geniturinaria comparada con la guiada por tomografía SBRT y la geniturinaria aguda se evaluaba por el CTCAE con esta escala, pero yo pienso que no se debe hacer con una escala que evalúe el médico. Creo que debe ser una toxicidad reportada por el paciente. Y aquí la alteración fue SBRT con guía con tomografía o resonancia. Y la diferencia es que para la tomografía usaron márgenes de 4 milímetros y para la resonancia usaron márgenes de 2 milímetros y la dosis fue de 40 Gray en 5 fracciones. Y pararon de manera temprana porque vieron que el grado 2 era 24 versus 43% y la incidencia de más de 2 en el gastrointestinal. También sugirieron que había diferencias en los pacientes. Hicieron una parte reportada por el médico con y otro con el paciente. Ese era el punto secundario. Pero su conclusión es que era mejor la resonancia magnética y la pregunta es, ¿eso es cierto? Y yo no estoy convencido. Este fue el estudio aleatorizado. 178 pacientes terminaron con 77 versus 79. Y primero que todo, miren, ese es el primer artículo de 1996, donde comparé próstatas de resonancia versus tomografía y mostramos que la próstata era 32% más grande en la tomografía que en la resonancia. Entonces, sí, es muy bueno usar la resonancia para definir la próstata específicamente cuando se está haciendo un SBRT. Por otro lado, hicimos otro estudio y que también lo mencionamos y no con fiduciales y lo que encontramos es que hay una variabilidad significativa entre los observadores cuando se usa ultrasonido. Para mi conocimiento, hasta mi conocimiento, no se han estudiado la variabilidad intra observadores con una máquina Tesla
Cuando hablamos, o sea, estamos hablando de la máquina que yo usamos de 0.35 sin marcadores. La tomografía sin marcadores no es tan buena como con marcadores y sabemos que el ultrasonido no es tan bueno como con marcadores, pero ellos no han verificado hasta donde yo sé que la resonancia tenga la reproducibilidad de los marcadores. Esta es una comparación de guía con fiduciarios versus resonancia. La pregunta es, teniendo en cuenta que ellos están argumentando que como están haciendo monitoreo en tiempo real con la resonancia, pueden ajustar la posición de la próstata. Pero el ajuste del rayo solo se inició en más del 10% del volumen de la, si el más del 10% de la volumen de la próstata estaba a 3 milímetros del límite. Entonces ellos dicen que se implementa un proceso de más de 10% de del volumen de la próstata estaba por fuera, hacían el ajuste. Entonces, esta guía con resonancia no es rigurosa 1 o 2 milímetros. No sabemos la reproducibilidad. Tenía que ser más del 10% del volumen de la próstata para poder hacer los ajustes. Entonces, quiero que todos ustedes hagan un experimento. Pensemos, supongamos que tenemos dos máquinas idénticas. Estamos haciendo estudio aleatorizado de 2 versus 4 milímetros de margen. Este es el volumen, estos son los volúmenes que ellos estaban reportando que estaban radiando. 70.55 versus 100. Y usted puede esperar que si pone 4 milímetros versus 2, va a tener más complicaciones. Pero de nuevo, usted no puede argumentar que esta tecnología sea inferior a la que usa el margen de 2 porque son tecnologías idénticas. La diferencia de los efectos secundarios van a ser por el volumen del tejido que usted está irradiando, no por la tecnología. Y la decisión de usar 2 o 4 es ligeramente arbitraria. Esto es llevando el ejemplo más allá. En este caso tenemos dos máquinas diferentes, mismo problema. Y no es por el tipo de máquina, es debido al volumen que se va a irradiar. Entonces, cuando vamos a resonancia versus tomografía, tenemos un volumen más alto radiado, pero también tenemos un tiempo de tratamiento de entrega más alto. Un segundo, se me está acabando la batería de mi computador. Denme un segundo, me conecto. Vamos a hacer una pausa un momento en espera del Dr. Roach. Y cuando ya regrese y termine esta parte, vamos a hacer las otras. My computer chart. Anyway, I'll keep talking. So the delivery time. El tiempo de entrega, la necesidad de adaptar cuando se hace IMRT adaptada, depende de cuánto tiempo se está tratando. Si el paciente se queda mucho rato en la mesa, pues más posibilidades tiene de moverse. Entonces, el tiempo de tratamiento con resonancia, el tiempo de tratamiento con resonancia es 1133 segundos comparado con 232. Así que a pesar de que la resonancia podía hacerse ajuste, se tomó más tiempo, así que hubo más tiempo para que el paciente se moviera y que que la próstata se moviera comparado con la tomografía. Y de nuevo hay preguntas de qué tan preciso se puede hacer esto. Pero este no es el único problema. Primero que todo, la decisión de utilizar 40 Gray y 5 fracciones. Si volvemos al metaanálisis publicado por Jackson en 6,000 pacientes, la dosis escogida en este estudio fue más alta del 90%, el 90% de los pacientes tratados en el análisis y el metaanálisis en la revisión sistemática que reportaron baja toxicidad. Y escoger 40 Gray como dosis recomendada para todo el estudio, pues permitió que los investigadores usaran dosis más altas a su discreción.
podían dar una dosis boost integrada a 42 grays en 5 fracciones y también podían hacer un boost de un nódulo de pélvico si pensaban que este estaba involucrado. Ahora, la razón en la que la razón por la que esto es un problema, como se los voy a mostrar en la próxima diapositiva, era que haya más pacientes de alto riesgo en el brazo con la tomografía, con más números, más riesgos que pudieran impactar la toxicidad. Entonces, cuando aleatorizan a los pacientes, no los estratifican por alto riesgo o riesgo muy alto, ni si usaban espaciadores o no, ni si tenían diferencia en comorbilidades gastrointestinales de base. Así que si miran los pacientes, el brazo de la tomografía 30 es 39 versus 25, los espaciadores, la comorbilidad de gastrointestinales 23 versus 15. Entonces, si sumamos todos estos hechos, tenemos 77 pacientes que tenían 93 por factores que yo argumentaría que se podían asociar con un aumento en la toxicidad versus 74 de los 79. Esto implica que de pronto los pacientes del grupo de tomografía podrían tener mayor toxicidad. Pero no solo eso. Esto es sesgo del observador en estudios aleatorizados con revisión según las escalas. Estos en estudios ciegos y no ciegos. 16 estudios con más de 2.800 pacientes. Lo que encontraron es que los asesores no ciegos exageran los efectos en un 68%. O sea, no estar ciego en un estudio no ciego hace un sesgo en los observadores, mostrando que básicamente o sugiriendo que es peligroso hacer estudios no ciegos y que puede tener resultados comprometidos. Adicionalmente, usted debe estar consciente que los estudios que han comparado los efectos de los secundarios reportados por los pacientes versus los de los clínicos, generalmente los pacientes dicen que tienen más efectos secundarios que los que dice el doctor. O sea, en general, si usted le pregunta al doctor, ¿cómo le está yendo al paciente? El doctor dice, al paciente le está yendo súper bien, no tiene efectos secundarios. Y si usted le pregunta al paciente, dice, sí, tengo efectos secundarios. Entonces los médicos tienden a no reportar la toxicidad. Eso es en general, eso es lo típico en la mayoría de los estudios. Sin embargo, en este estudio Mirage, la tabla superior es de un material adicional que no lo compararon, no partieron. Aquí vemos guiado por tomografía, por resonancia, el genito urinario era grado 2 o más y el médico decía que era 42 y 25, altamente significativo. Cuando se le preguntaba al paciente era a los, a los 0 y 3 meses, no había diferencia en este estudio en particular, que no era ciego. Los médicos estaban convencidos de que la guía con resonancia era ligeramente mejor, por eso usaban márgenes de 2 milímetros. Ellos reportaron mayor toxicidad que los pacientes y esta es una preocupación. Volviendo a este concepto del placebo, aún los pacientes sabían que les estaban dando, este es un estudio con pacientes con problemas, con convulsiones, fueron aleatorizados a una dosis efectiva o un placebo. Y en alrededor del 13% de los pacientes estaban convencidos de que tenían más de 15% de reducción, 50% de reducción en sus convulsiones usando el placebo. Sé que si usted puede, a ver, entonces si un paciente sabe que tiene un tratamiento con resonancia y que da 2 milímetros, ellos van a tener un sesgo a creer que los efectos secundarios eran menores.
y los que tenían la tomografía con 4 milímetros podrían tener el sesgo de creer que tenían mayores efectos secundarios y eso es un problema. Entonces yo concluyo que de este estudio Mirage es que el diseño tiene defectos, las opciones eran a discreción de los médicos, los márgenes eran arbitrarios, no había ajustes del movimiento, no sabían, no sabemos cuánto lo movieron. También preguntas sobre de la variabilidad interobservador, si, cómo sabían si estaba desplazada 10% o no. Esto es realmente un estudio de guía con fiduciales versus resonancias sin fiduciales. Hay un gran potencial de sesgos, hay oportunidad de efecto placebo, no hay resultados clínicos y no se saben los mayores costos. Doctor Roach, antes de pasar a la siguiente poll, esta es una pregunta. Le hago la pregunta y luego respondo las demás preguntas. De las siguientes frases que no es cierto sobre el SBRT de próstata, lo voy a leer. El uso de marcadores ha mejorado la precisión del IGRT cuando se hacen diarios antes de cada tratamiento, de manera diaria, antes de cada tratamiento. La distensión del rectal al momento de la simulación se ha asociado con mayor incidencia de falla al PSA. La resonancia, resonancia guiada ha demostrado reducir la toxicidad del SBRT. Los efectos placebo han demostrado que son el resultado de tasas de respuesta del 13 al 60% y los estudios retrospectivos han demostrado que el CRT como un boost parece ser un resultado comparable al HDR, al boost HDR en los pacientes con enfermedad de alto riesgo. A algunas personas no les aparece. Vamos a ver si logro para que les aparezca a todos. La idea es que todos puedan Ya participar. voy Recuerden que esto a está ver en su pantalla qué está principal. ocurriendo. Esto debe aparecer en su pantalla principal. Fíjense para responder. Ahí deberían estarlo viendo. Ya Ya deberían estar tenemos viéndolo. 119 Tenemos participantes, ahorita está 119. 127, pero está aumentando. Recuerden que la pregunta es cuál es falsa respecto a la radiocirugía de próstata. ¿Cuál de estas oraciones es falsa respecto a la radiocirugía de próstata? ¿Cuál es falsa? ¿Cuál de estas frases es falsa? El porcentaje de precisión no ha subido. Tengámonos acá los resultados. El 35% tienen la respuesta adecuada. La guiada por resonancia ha mejorado la toxicidad. Yo diría que no, que se ha demostrado que los datos sugieren que usted trata pacientes con un mar de 4 milímetros versus 2. Hay más efectos secundarios. No significa que la resonancia reduzca los efectos secundarios. O sea que esto es falso. El uso de marcadores fiduciales han mejorado la precisión, sí. Se ha hecho el estudio que hizo Pacapelli con Combi muestra que es claro que se puede usar fiduciales, lo usamos para guiar el GRIT. La pregunta de la distensión rectal tiene dos partes. La parte de la distensión es cierta porque reduce la toxicidad, pero aumenta la tasa de falla. Entonces, como les falta, porque no llega a la parte posterior de la próstata. Entonces hay más falla química. El placebo es cierto. Les mostré el ejemplo de las pastillas rosadas versus las azules y cuando se comparó el SBRT versus el HDR, parece que los resultados se pueden comparar en pacientes que tienen enfermedad de alto riesgo. Antes de pasar a las conclusiones, tenemos dos preguntas más.
¿Qué piensa si un paciente tiene calcificaciones intraprostáticas? ¿Usted piensa que eso es suficiente o usted usa los fiduciales en su caso? Las calcificaciones no son tan densas como las semillas de oro y queremos algo muy denso. Además, he visto pacientes en mi carrera que probablemente podrían haber sido guiados por el calcio, pero sigo poniendo marcadores porque no es muy común. Pueden no tener tres. A ver, idealmente usted quiere por lo menos tres semillas. Se pueden hacer con dos, pero rara vez va a haber dos calcificaciones que estén suficientemente distanciadas o tres suficientemente distanciadas para ajustar las rotaciones. Entonces, no creo que las calcificaciones solas sirvan. Los clips quirúrgicos, incluso las semanas de braquiterapia, cuando hacemos SBRT de salvación, les pongo marcadores de oro y generalmente cuando hacemos braqui tenemos una recurrencia y tengo un adicional para poder hacer las rotaciones. Por eso necesito las tres. Alguien pregunta qué pasa de tratar los ganglios linfáticos. ¿Usted usa la misma fórmula para enfermedad de los nódulos? Mire, si tengo un paciente con enfermedad PET positiva, es enfermedad PET positiva en el PSM-PET, un nódulo positivo, trato toda la pelvis, las ilíacas comunes, parte de los nódulos con fraccionamiento convencional 1.8, pero al mismo tiempo hago un boost integrado simultáneo para tratar el nódulo PET positivo. Uso 6 Gray en 25 fracciones. 25 fracciones, 45 al resto de la pelvis, donde no hay evidencia de enfermedad. Y trato los nódulos a 60 Gray en 25 fracciones. Entonces, solo hago SBRT aislado para metástasis del ganglio si el paciente tuvo radiación pélvica completa anteriormente y no pudo retratar la pelvis. De lo contrario, si trato solo la oligometástasis con SBRT, estas tienden a recurrir en el área inmediatamente adyacente una y otra vez. Sale y sale enfermedad nueva y también necesitan tener hormonoterapia cuando se trata los nódulos linfáticos pélvicos. Entonces no hago el SBRT por sí solo. ¿Hay alguna otra pregunta? Una pregunta sorpresa que la hizo Ben durante la clase. Ya la deben ver en sus pantallas. La pregunta es, Para el uso de marcadores e IGRT, si lo usan con uso de marcadores o resonancia. IGRT, lo usan con taco resonancia. Primero, no se usa un SBRT en mi centro. La segunda, usamos marcadores y tomografías para IGRT. El tercero, usamos fiduciales y resonancias para IGRT. No usamos marcadores fiduciales, pero usamos tomografía y no usamos marcadores, pero usamos resonancia. Miren, la única diferencia entre SBRT e IMRT es la precisión de los márgenes utilizados para tratar el objetivo y cambiando el tamaño de la fracción. Pero sigue siendo la misma tecnología cuando usamos un acelerador lineal para hacer SBRT 950 por 4. Es la misma tecnología que usa para IMRT, solo para próstata, que usábamos para dar 40 tratamientos. La única diferencia real es que estamos haciendo algo diferente porque estamos tratando de asegurarnos que los márgenes sean más pequeños y la dosis es alta, pero realmente es lo mismo. Entonces, si usted tiene IMRT en su centro,
Usted puede tener ISBRT y si usted puede incorporar un componente de imagen guiada, usted puede ser SBRT. No es una tecnología diferente a la IMRT. Como usted ve, 36% de las personas aquí no están usando SBRT aún en sus centros. Y el otro 35% no usan fiduciales, pero usan tomografía para IGRT. Hay muy pocos que usan fiduciales y tomografía. Yo pienso que usar tomografía para SBRT es mejor que no usar nada. Y de pronto si hacemos un estudio, no sería ético hacer el estudio aleatorizado donde garanticemos que usted trata todos los días con precisión la próstata versus usar solo tomografía donde usted sabe que la precisión no está ahí. Así, si yo fuera un paciente, a ver, por supuesto, de pronto en sus instituciones, si es complicado o es un reto, podrían hacer el estudio aleatorizado, pero en mi instituto no sería ético para mí. Fácilmente puedo poner semillas de oro, tratar al paciente a 1 o 2 milímetros de precisión. Que si le sabe que usted no necesita una tomografía, solamente voy a hacer, no necesito fiduciales, solamente vamos a usar con BIM. Entonces usted lo está pasando al terapeuta y él está mirando una imagen de tomografía y todos los días después de que se trata cada paciente, el terapeuta me manda a mí una imagen del tratamiento mostrándome cómo se alinean las semillas para comprobar que las localizaron. Esto significa que saben que yo estoy viendo las imágenes de manera todos los días, a diferencia del anteriormente, hace muchos años, cuando todavía tenía pelo, estaba joven, tomabas una, una película una vez a la semana, nos basábamos en la imagen ósea y se alineaba con los huesos. Y eso fue después del hecho que el paciente había sido tratado y a veces yo miraba la imagen y yo decía, no está bien, muévalo. Y entonces lo movían y lo hacían una vez a la semana. Y los pacientes me dicen, ¿por qué en esos días se me alineaban y se demoraban tanto y otros días no? Entonces, una de las ventajas de usar los marcadores es que usted tiene una garantía. Todos los días de ustedes captura cada una de esas imágenes, las semillas se alinean y están superimpuestas entre la radiografía reconstruida digitalmente y pienso que uno no puede tener esa precisión con BIM-CT, con tomografía de combi. Entonces, las dosis altas tienen un mejor control del PSA, pero hay que considerar la tasa de riesgo-beneficio. También porque producen mayor toxicidad y no han demostrado tener una mejor supervivencia o mejoría de la supervivencia. La escogencia de la radioterapia depende de la experiencia del médico, la preferencia del paciente y si está disponible la tecnología, porque si usted solo tiene 3D, entonces será un reto usar el SBRT. Entonces, ¿para qué poner las semillas? El SBRT está listo para ser usado en siempre. Yo lo uso todos los días en mi práctica, pero se debe hacer de manera adecuada. El diablo está en los detalles. Hay que comprender, conocer la anatomía de la próstata. Yo tienen que comprender dónde está ubicada la vejiga, mirarla de diferentes ángulos, dónde está el pene, dónde está la uretra, dónde está el esfínter, todo. También hay que tener idea de las construcciones de dosis que quieren utilizar en estos objetivos, saber precisamente dónde está ubicado el objetivo. Por eso se necesita guía con imagen
y pienso que los fiduciales son extremadamente importantes. Yo prefiero que me traten con 3D y fiduciales y imagen guiada que SBRT sin fiduciales ni guía. Entonces vamos a terminar en esta última diapositiva. No todo lo que cuenta se puede contar y no todo lo que se puede contar cuenta. Esto dijo Albert Einstein. No todo lo que cuenta puede contarse. No todo lo importante se puede contar. Y no todo lo que puede contarse cuenta. El hecho de que usted tenga algo, que usted pueda contar algo, no quiere decir que eso sea importante. Pero yo digo, hay que contar lo que pueda contar y esperar que cuente. Hay que tomar la información disponible y esperar, tener esperanza que se pueda utilizar esta información de manera significativa. Hablé sobre las críticas a la guía con resonancia con los espaciadores. Hablé de las oportunidades asociadas con el uso de marcadores fiduciales. Estoy seguro que los vendedores no son dan muy contentos de oír cómo hablo yo de su producto, pero al final del día pienso que lo mejor para los pacientes es saber en dónde está la próstata todos los días antes de cada tratamiento y tratarla de manera precisa. Muchísimas gracias por su atención y si tienen más preguntas. Gracias, doctor Roach. Siempre, como siempre, una super charla. Vamos a abrir. De pronto podemos hacer responder preguntas. Ben, yo tengo una pregunta y veo que usted usa las 4 fraccionamientos, pero viendo las respuestas de los participantes, solo el 40% aún no están utilizando SBRT. ¿Usted le recomienda, si usted está comenzando a usar SBRT en sus centros, usted le recomienda usar el REVE de 4 o 5 fracciones? Usamos ambas realmente. Si el paciente es mayor, frágil, si tuvo un tratamiento previo, si hay algo en la anatomía. No hablé los detalles de cómo lo hacemos, pero los físicos de mi universidad publicaron un artículo hablando sobre la parte geométrica y se generaron algunas construcciones. Si el hierro es un número alto y tiene una próstata muy grande, posiblemente van a hacerse el de 5 fracciones. Creo que el de 5, la toxicidad de las 5 fracciones es un poco leve y una de las razones por las cuales yo me entusiasmé más con esto es que se hizo un estudio en Canadá comparando radiación una vez a la semana y resulta que inicialmente a mí me preocupaba que ellos tenían una talla más alta de falla, pero no, están reportando es una reducción en la toxicidad y Chris King fue una de las primeras personas que hicieron la observación cuando estaba haciendo SBRT de Stanford de tener un descanso estaba asociado con menor toxicidad. Entonces, esto es simplemente observación anecdótica. Así que en algunos casos los pacientes vienen de grandes distancias, son jóvenes, tienen una próstata pequeña, una anatomía favorable. Terminarlos en una semana es algo muy bueno. Lunes, martes, saltarse miércoles, hacerlo jueves y viernes. Listo. Hay otros casos donde el paciente vive muy cerca, no les importa, son mayores, ya se levantan mucho por la noche al baño, no les importa un tratamiento adicional. Entonces, cuando hay una próstata grande, entonces puedo hacerlo lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes, y lo hago dependiendo de las circunstancias. Prefiero cursos más cortos. La gente habla de escalación de dosis en los estudios que hizo el doctor Kishan con guía con resonancia versus tomografía. Hicieron 4 grays por fracción y querían escalar la dosis para usar una dosis biológica más efectiva, pero esa es la dosis más alta biológica que 40 grays 5 fracciones. Entonces, depende de lo que usted está tratando de lograr. Entonces, mi estándar
Para pacientes intermedios favorables, con buena anatomía es 4 fracciones. Pero si tienen problemas, subo a 5. Muy bien, gracias. Ahora, alguien pregunta en el chat sobre el uso del PSBA PET para pacientes. Entonces, a los pacientes que les pido esto son pacientes con riesgo alto o medio no favorable. Si es intermedio favorable o bajo, no hago un PET. Y si el PET es positivo en los nódulos pélvicos, hago un boost integrado simultáneo con 5 fracciones con la radiación. Si el PET muestra que no hay evidencia de enfermedad en los ganglios y el paciente es razonablemente favorable, si no está demasiado mal, a veces solo trato la próstata, no los nódulos linfáticos pélvicos, pero les doy 4 meses de hormonoterapia después de la radiación en lugar de antes de la radiación, debido a que se ha demostrado que las hormonas después van mejor que antes cuando se hace radiación en la próstata. Muy bien, doctor Roche, con eso hemos terminado la sesión de preguntas.